Bien, buenas noches. Vamos a inaugurar este tiempo en el cual vamos a tener un tiempo de meditación para la reunión de oración los días miércoles. Espero que hayamos ya tenido nuestro tiempo de oración, compartiendo los motivos de oración que los hermanos han puesto en el grupo de la iglesia. Y vamos a compartir un tema que escuché el otro día aparte en un devocional y me gustó poder compartirlo como para ver los distintos, las veces que las traducciones que nos traducen una misma palabra en el original son distintas, ¿sí? Y el tema es el arrepentimiento. Entonces vamos a considerar este tema empezando a darle una definición. Encontramos en el diccionario bíblico, nadie está inventando nada en cuanto a esto. Plantea que es un cambio de mente hacia Dios que conduce al juicio de uno mismo y de sus propios actos. Esto no es posible sin el reconocimiento de la misericordia de Dios. Y realmente ahí es donde tenemos que hacer énfasis. Primero, en poder reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestras ofensas que realizamos a Dios con nuestras actitudes. No tratar de disculparnos, sino más que nada asumir la realidad de nuestros actos y la responsabilidad de los mismos, ¿sí? Vamos a esto en cuanto a cómo obraba Saúl, que en lugar de encontrar su responsabilidad en cada uno de los hechos, trataba de echarle la culpa a otros, siendo él aquel que tenía la responsabilidad por sus actos. Y en contraposición la actitud de David, ¿sí? Aquel que cuando se lo confrontó con su pecado, no buscó excusas, sino que planteó contra Dios he pecado. Y siempre basados en esta característica de Dios, que es Dios misericordioso y perdonador, cada vez que vamos a Él en estas condiciones que manifestamos antes. Pero bueno, vamos a los ejemplos. Y vamos a ver dos ejemplos que fueron casi, en los relatos bíblicos están casi simultáneos, ¿sí? Un tiempo de separación entre ellos. Por un lado lo tenemos a Judas Iscariote, aquel que entregó a Jesús, y por otro lado tenemos al apóstol Pedro. La historia de Judas la tenemos relatada, vamos a leerla allí en Mateo capítulo 27, los primeros 5 versículos. Dice: muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y entregaron a Pilato el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, le contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de esto salió y se ahorcó. Bueno, acá vemos una característica que en la Biblia nos está relatada, como que Judas, al ver que Jesús había sido condenado, arrepentido por esa acción. De acá se suponen los comentaristas de que él no tenía no era su intención el que Jesús fuera condenado, pero evidentemente Jesús fue condenado y él fue el responsable de que lo hayan prendido. Como decía el Señor, es imposible que no vengan problemas, pero hay de aquel que genere esos problemas. Y bueno, acá lo tenemos Judas entrampado en esta situación
que no se resolvió como él pensaba, sino que al contrario, Judas, frente a la realidad del juicio y de la condena que habían hecho los ancianos y las autoridades religiosas del Señor Jesús, se arrepintió y generó toda esta serie de situaciones. Devolvió las 30 monedas de plata, planteó revertir la situación y se encontró con la negativa de las autoridades religiosas, y él entonces, en su desesperación, buscó una solución por sus propios medios. Entendió que no había perdón de Dios y frente a eso tomó la decisión de suicidarse. Ahora, el problema es el arrepentimiento. Dijimos que íbamos a hablar sobre eso. Y evidentemente ahí nos encontramos que en nuestras versiones, la versión Reina Valera 60, está traducida la palabra como arrepentimiento. Pero en el original, igual en otras traducciones, en realidad la palabra no se está refiriendo al arrepentimiento como tal, sino que la palabra aplicada se traduce como remordimiento, lamento, ¿sí? Es la misma palabra que la vamos a ver en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Es exactamente la misma palabra. Primero, cuando el Señor está dando la parábola de los 2 hijos, uno que dijo yo voy a trabajar la viña y no fue a trabajar, Mateo capítulo 21, y el hermano que dijo no, yo no voy a ir, pero después arrepentido fue. Mateo 21, 29 dice, no quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Otra traducción dice, el hijo le respondió, no, no iré, pero más tarde cambió de idea y fue. En el versículo 32 también surge esta palabra, diciendo, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. En el otro lugar donde aparece es en Hebreos 7:21, dice, el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Y en estos 3 pasajes es donde se usa la misma palabra que se usa ahí en el versículo cuando dice que Judas tuvo remordimiento por la actitud que tuvo y fue y devolvió las piezas de plata, fue y se ahorcó.